El tema de hoy es muy sencillo. Dios da frutos. Y la pregunta que nos vamos a plantear y vamos a desarrollar durante el devocional es: ¿cómo me hace dar frutos el Señor? Vamos a ver dos puntos importantes rápidamente y quiero que ustedes estén hasta el final con nosotros para que podamos ver estos dos puntos. ¿Por qué Dios hace o cómo Dios hace que demos frutos? Mediante un propósito, como primer punto, y segundo punto, siendo de bendición, con bendiciones. Entonces, al final daremos algunas conclusiones y hay una lectura recomendada que es Génesis capítulo 49 para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, el tema de hoy: Dios da frutos. ¿Cómo me hace dar frutos el Señor? Primero que todo, decirles a cada uno de ustedes que nuestra vida puede estar llena en este momento de dificultades. No sé por qué esté pasando usted en su vida, en su familia, en su trabajo, pero es necesario que nosotros entendamos que debemos pasar por ciertas situaciones para que Dios nos lleve a dar frutos, para que Dios nos lleve a producir, para que el Señor nos perfeccione y podamos ser útiles en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque como primer punto, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. El Señor, ese propósito que Dios tiene para usted y para mí, lleva a que el Señor utilice todos los recursos necesarios, las circunstancias, nuestra vida misma, para que nosotros seamos rama de la vid, para que llevemos frutos y demos frutos en nuestras vidas. Vamos a leer Juan capítulo 15 del versículo 4 al 5, por favor. Vamos a Juan capítulo 15 del versículo 4 y 5. Vamos a leer detenidamente este pasaje bíblico. Juan capítulo 15. Del versículo 4 y 5. Dice la palabra de Dios: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice la palabra de Dios en el versículo 5: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que nosotros somos rama. Nosotros somos rama que tiene que llevar frutos. Ser cristiano, entonces, es permanecer. Ser cristiano, ser hijo de Dios, es permanecer unidos al Señor Jesucristo. Entonces, ser cristiano o vivir una vida para Cristo no es una religión, no es una congregación, no es una denominación como tal. Ser cristiano es una posición que usted tiene. Ser cristiano es una colocación. ¿Dónde está usted colocado? ¿Dónde usted está posesionado? Nosotros estamos en una posición, en un lugar que es la vid, en un lugar que es el árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Ser cristiano no tiene que ver entonces con una tendencia ni con una congregación, como les dije. Ser cristiano es una persona y es Jesucristo, es el mismo Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo entiendo que yo tengo una posición y que me nutro de esa posición que tengo constante y que vivo familiarizado con lo que es la palabra de Dios, con lo que es la oración, comunicación permanente con nuestro Padre Celestial, yo comienzo a cumplir sus propósitos. El estar unidos a la vid, a Cristo, nos hace llevar frutos, ¿sí? Porque Él dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, dice, no puede llevar frutos por sí mismo. Quiere decir que Dios es el que da los frutos.
Cuando yo permanezco, me nutro, la rama se nutre del tronco e inmediatamente se comienza a producir los frutos según la temporada, según lo que las señales que envíe el tronco, las señales que envíe el árbol como tal, para que generemos en nosotros esos frutos y podamos hacer la obra que Dios quiere en nosotros, ¿sí? Y esa obra son los frutos, esa obra, ese propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros, son los frutos que el Señor pone en cada uno de nosotros y llevar a nuestra familia, a nuestros amigos, a las personas que nos rodean. Nosotros entonces fuimos elegidos para ser parte del plan de salvación. O sea, nosotros somos, si usted puede ver cualquier religión, la budista o la musulmana o la judía, ustedes ven que ellos tienen una vida donde no tienen o no están como en permanente compartir del mensaje, de un mensaje como tal. Ellos no creen en la salvación, ellos no creen, muchas religiones o grupos no creen que hay un Salvador. Simplemente se dedican a estudiar libros sagrados y ya. Nosotros somos los cristianos, los hijos de Dios, tienen una tarea y es que nosotros fuimos elegidos para ser parte de un plan salvador. Entonces, ser cristiano no es nada cómodo. Ser cristiano no es quedarme yo, ser espiritualoide y quedarme con la palabra y sí aprender de la palabra y no compartir. Ser cristiano nos lleva a dar frutos porque somos parte de un plan de salvación, porque el Señor Jesucristo ha venido a restaurar, ha venido a sanar. El Señor Jesucristo está vivo en el cuerpo, en su cuerpo que es la iglesia, y todavía sana, todavía lleva, todavía restaura, todavía está haciendo la obra hasta que se construya completamente la iglesia y vayamos al segundo paso, que es la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, ser cristiano no es nada cómodo. Ser cristiano nos lleva a dar frutos, pero quien da los frutos es Dios cuando nosotros permanecemos en Él, ¿sí? Entonces, es un mensaje muy claro. Por ejemplo, leamos Juan 10, que está más atrás. Juan capítulo 10, versículo del 9 al 10. Dice así la palabra de Dios. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sí? Aquí nos dice algo muy importante. Dice, yo soy la puerta. Jesucristo es la puerta. Pero quien entre, el que por mí entrare, será salvo y entrará, saldrá y hallará pastos. O sea, es un tránsito constante, ¿cierto? Dice, entrará y saldrá, entrará y saldrá. Esto no es que nosotros entremos y nos quedemos allí quieticos, como que recibiendo el alimento y no nos movamos. Entrará y saldrá y hallará pastos, hallará pastos. En otras versiones habla de que tendremos alimento, tendremos allí el nutrimiento necesario, verdes pastos. Entonces el Señor no nos llama simplemente a que Él es la puerta, entramos en Él, pero también salimos al mundo, salimos a llevar esos frutos, a llevar el mensaje, porque el Señor es el quien da los frutos. Y usted no se preocupa, usted dirá, pero es que a mí me da miedo, yo no puedo compartir o yo no puedo ser testimonio de vida. El Señor nos va instruyendo y nos va pasando por las dificultades, por el esmeril,
para pulirnos de tal manera que seamos competentes, porque el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado, nos es dado, nos hace competentes para toda buena obra. Y es así que el Señor nos lleva a dar frutos. Vamos a seguir leyendo. 9:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar. El ladrón no viene sino para hurtar y matar, y para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muchas veces nos equivocamos, muchos cristianos se equivocan al querer entender esto de que yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Entonces creen que de pronto es la prosperidad, que de pronto es el dinero, que es la casa, que es el carro, que son los bienes materiales. Cuando se habla de una vida abundante, nosotros tenemos que entender que las riquezas de Dios son diferentes a las riquezas del mundo. Cuando usted tenga dificultades con su hijo, cuando usted tenga problemas, esas son las riquezas de Dios. Es allí donde Dios está puliendo para que usted tenga una vida abundante en oración, una vida abundante buscándolo a Él, en su palabra, recibiendo instrucción, una vida abundante en sabiduría de Dios. Esa es una vida abundante la que Dios quiere. Aquí no habla de que usted tendrá casa, que usted tendrá carros, que usted deberá dar para recibir aún mucho más dinero. Estamos hablando de una vida abundante que se pule, una vida que se perfecciona en lo espiritual, una vida que se perfecciona en el alma, en la mente, en la renovación mental, adquiriendo aún más sabiduría, adquiriendo aún más entendimiento, y lo demás se va dando por añadidura, porque si usted tiene sabiduría, si usted tiene entendimiento, discernimiento de las cosas que hace, por supuesto, vamos a tener entonces más sabiduría para poder hacer las cosas de buena manera y que podamos tener allí buen desempeño en nuestro trabajo, en los negocios que hagamos, ¿cierto? Pero no se trata de tener cosas, sino de obtener la sabiduría y la abundancia espiritual y en todo nuestro ser, ¿cierto? Dice en el versículo 11, porque yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces es una posición, ser cristiano es una posición de llevar, de generar, de ser útiles en la vida, no solamente para mi vida propia, sino para mi familia, para los que están alrededor. Es una vida fructífera. ¿Y quién es el que da los frutos? El Señor me hace dar frutos. ¿Cómo Dios me hace dar frutos? Involucrándome en el plan salvador. Y cuando Dios me involucra en el plan salvador, en los propósitos que Él tiene para cada uno, quiere decir que usted necesariamente tiene que pasar por problemas y dificultades para que podamos llevar frutos, ¿sí? Vamos a leer el Salmo para que ustedes entendamos aquí que en el Salmo 1, capítulo 1, versículo 3, habla precisamente de eso, de los que van por el buen camino. Los que van por el buen camino, vamos a ver cómo es la vida de los que van por el buen camino. No es fácil, dice la palabra de Dios. En el versículo 3, leamos el versículo 3 de Salmo capítulo 1. Miren lo que dice aquí, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Aquí nos quedamos entonces con esto: será junto a árbol plantado junto a corrientes de agua. Aquí no nos dice que los justos o las personas que hacen el bien, que son agradables a Dios, estarán como árbol en tierras fértiles, que estarán como árbol. No nos dice que estaremos tranquilos como árboles, dando frutos sin ninguna dificultad. Dice aquí, serán como árbol plantado, sí, pero ¿a dónde? Junto a corrientes de agua. Imagínese usted un árbol en el medio de un arroyo, donde el agua
le golpea sus raíces, donde el agua quiere desprenderlo del suelo, ¿cierto? Del fondo. Esto es algo que usted pensándolo bien, si usted lo piensa bien, no es fácil. Pero dice aquí, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El fruto es el resultado ¿de qué? De que el árbol esté allí plantado junto a corrientes de agua. Esa es la vida cristiana, esa es la vida de los hijos de Dios. Que en la medida en que nosotros estemos firmes, plantados en las dificultades, que estemos sólidos en las pruebas, es allí donde vamos a dar frutos al tiempo que sea necesario. Y no nos cae, no nos secamos, no desfallecemos, sino que permanecemos siempre con las hojas verdes. Dice, hoja no cae, ¿sí? Sus hojas no caen. Nuestra vida con Dios permanece constante. Entonces, ser cristiano no es, repito, simplemente una denominación. Ser hijo de Dios no es simplemente una religión, no es que usted asista a la congregación, eso no garantiza nada. Ser cristiano es que cada uno de nosotros tengamos una posición determinada, y es estar en Cristo todo el tiempo, estar en la palabra de Dios, permanecer en ella y no titubear, no desviarse del camino, ¿cierto? No es por lo que nos digan, ni por lo que el pastor diga, ni lo que hacemos, lo que hace que nosotros estemos firmes. Es cuando yo tomo la decisión, yo solito, de buscar de Dios, afianzarme en Él, colocarme en Él, en sus manos, para yo llevar, y que sea Él dando los frutos. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué es lo que el árbol aquí hace? El árbol permanece plantado junto a corrientes de agua. Y ya después dice que da su fruto a su tiempo. Que da su fruto a su tiempo. Si usted lee el versículo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Si nosotros analizamos otras versiones, dice aquí que en la palabra de Dios, en sus enseñanzas, en sus mandamientos, nosotros, si permanecemos en Él, estaremos en delicia. ¿Dónde está la delicia de nosotros? ¿Dónde está la riqueza? En permanecer en la ley. Y no hablo de la ley de obras, estoy hablando de las enseñanzas, de los preceptos, de los decretos que Dios ha puesto, porque los mandamientos a veces son mal interpretados, en el sentido que pareciera que los mandamientos estuvieran allí para condenarnos nada más, ¿no? Los mandamientos ya para el Hijo de Dios ya no está para condenación, sino para que nosotros aprendamos y tengamos una referencia por dónde debemos andar, para que los linderos estén bien planteados. Las ovejitas tienen un redil, ¿cierto? Pero ese redil tiene una cerca, unos linderos. Nosotros como ovejitas ya sabemos hasta dónde debemos llegar, y eso nos hace libres, ¿sí? Eso nos hace libres, aunque parezca contradictorio. Cuando nosotros sabemos qué es lo que a Dios le agrada, usted es libre, usted se hace libre, porque sabe qué es lo que tiene que hacer. Cuando somos esclavos, cuando nosotros no sabemos dónde estamos caminando, y nos llevan por donde cualquiera nos dice algo, y nos vamos y le hacemos caso a cualquiera. Ya nosotros sabemos a quién debemos hacer caso, y sabemos cuáles son los linderos que el Señor nos ha puesto, y están en su palabra, están en la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, esta es una enseñanza de
Dios nos hace dar frutos, es para que entendamos que ser cristiano es una posición, es una posición que es en Cristo, siempre. ¿Sí? Y ese es el propósito, porque Él ahora nos hace parte, nos hizo ser parte del plan salvador. No solamente para que seamos salvos, sino para que llevemos frutos. Para que llevemos frutos en todo. ¿Listo? Como segundo punto y final, el Señor Dios, nuestro Dios Padre Celestial, nos hace dar frutos para que llevemos, para que seamos de bendición. ¿Dónde? ¿De bendición dónde? En mi familia, con mis hijos y para la multiplicación. ¿Sí? Entonces, lo primero que usted tiene que entender que el Señor le ha puesto una tarea y está en la familia. Primer lugar, la familia. Si usted quiere llevar la palabra, si usted quiere llevar el mensaje de salvación, primero la familia. Primero, haga que su familia sea, su hogar sea una casa de oración. Lleve por el buen camino a sus hijos. Asegúrese de que reciban la enseñanza. Asegurémonos de que estemos bien en la familia, siendo bendición, y esa bendición se multiplique desde la familia, desde mi hogar. ¿Listo? Vamos a leer Génesis 49, 22 y 25. Génesis, y vamos a leer un poquito de la historia de José. Génesis 49, del 22 al 25. Génesis 49, del 22 al 25. Tenemos un reto. Tenemos la primera prueba que usted y yo tenemos, es la familia. Esa es como cuando uno va a entrar a un trabajo y le dan un tiempo de prueba, ¿no? Para ver si sirve o no sirve. Nuestra vida familiar es la que nosotros debemos tomar para prueba. Dice la palabra de Dios. Dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Rama fructífera. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Veamos cómo fue la vida de José. José tuvo una vida donde sus hermanos lo aborrecieron. Aquí dice, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, ¿cierto? Pero dice rama fructífera de José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Aquí habla otra vez de una fuente, de una rama. Nosotros somos ramas fructíferas como José. Junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Así, a veces es una barrera en nuestras vidas. Situaciones que se presentan de problemas son como barreras, pero nosotros somos como esos vástagos que se extienden sobre el muro, o sea, rompen el muro. Y la misma vida de José nos da el ejemplo claro de que nosotros estamos para llevar frutos, pero que no es tan sencillo. Lo primero que Dios hizo en la vida de José, en sus planes, fue pasarlo por esas dificultades, llevarlo hasta Egipto, donde sus hermanos lo pusieron en una cisterna, se lo llevaron esclavo, y aún en esclavitud en Egipto fue ejemplo y llevó frutos y era reconocido como una persona fiel, como una persona productiva. Y después Dios, los demás, la familia, fue hasta donde él estaba
y el plan de Dios se cumplió perfectamente. Para que la familia fuera salva, era necesario de que José pasara por esas dificultades. Y el mismo José lo dijo, ¿cierto? Le dijo a sus hermanos que no tuvieran rabia con él, que no se sintieran mal por lo que habían hecho, que era Dios quien lo había llevado hasta Egipto para poder salvar la familia, para poder salvar a sus hermanos, a su padre. Y entonces José fue bendición, llevando frutos en medio de las dificultades. Y es así, Dios nos hace dar frutos, pero ¿cómo? En situaciones que no nos gustan, o situaciones que son difíciles, o situaciones que al parecer son malas para nosotros, pero en realidad son bendición. Es la bendición que Dios quiere que nosotros llevemos y produzcamos, seamos útiles en las manos de Dios. Bueno, con esto termino. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente.